dignidad humana, diversidad cultural y calidad de vida. Un ensayo de Edgar Antonio López López, profesor de la Universidad Javeriana. Secularización de la dignidad humana. Según Jürgen Habermas, la conciencia religiosa ha debido responder en el mundo moderno a los desafíos que representan el pluralismo religioso y el avance de las ciencias modernas, pero también a la consagración del derecho y de la moral profana y en la sociedad. En este sentido, los ciudadanos creyentes, como todos aquellos que están sujetos a doctrinas fundantes, han debido tomar nuevas actitudes epistémicas que les han habilitado para poner autorreflexivamente en relación a sus concepciones religiosas con otras doctrinas soteriológicas, sus comprensiones dogmáticas de fe en el saber secular y sus visiones comprensivas del mundo con el igualitarismo individual propuesto por la moral profana y por el derecho. Habermas, 2006. En la modernidad, las nuevas actitudes epistémicas son fruto de un aprendizaje mutuo entre la mentalidad secular y la mentalidad religiosa. Este es un trabajo de autorreflexión hermenéutica que ha de emprenderse desde la autopercepción religiosa en la filosofía y en la teología, mientras la modernización de la conciencia religiosa es tarea de la teología. La concientización secular de hallarse en la sociedad postsecular corresponde a un esfuerzo filosófico postmetafísico. En esta reflexión filosófica, algunos han trazado límites entre creer y saber para no hacer juicios a propósito de verdades religiosas, mientras otros, al advertir la insuficiencia del cientismo, han reconocido un lugar relevante a las doctrinas religiosas en la genealogía de la razón moderna. Este ejercicio genealógico ha de mostrar que en virtud de la helenización del cristianismo, la filosofía hizo suyos motivos y conceptos religiosos propios de los discursos soteriológicos monoteístas. Conceptos de origen griego como autonomía e individualidad, o conceptos romanos como emancipación y solidaridad, han quedado atravesados desde hace mucho tiempo por significados de procedencia judeocristiana. Habermas, 2006. En su milenaria tarea de liberar el componente cognoscitivo de la razón de las ataduras dogmáticas, la filosofía se ha visto estimulada por el contacto con las tradiciones religiosas. Esto puede verse en la obra moral del filósofo Immanuel Kant, quien al sustituir la metafísica religiosa por una metafísica antropológica, consolidó al final del siglo XVIII el milenario proceso de secularización
de la noción de dignidad humana. Las formulaciones kantianas del imperativo categórico pueden ser vistas como resultado de un proceso de reflexión y de argumentación varias veces centenario, en que la dignidad humana logró su reconocimiento al margen de la fundamentación religiosa cristiana que le dio origen. El interés de dar con un criterio universal de acción que no dependiese de razones religiosas ni de razones empíricas condujo a Kant a proponer un principio subjetivo de la acción que deviene en norma objetiva y universal, obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que el mismo tiempo se convierta en una ley universal. La universalidad de este criterio de acción permitió rebasar las limitaciones de una moral hasta entonces dirigida a la realización personal y al bien de la comunidad, que mezclaba argumentos formales y empíricos para orientar la acción según virtudes contextuales. Más allá de la visión instrumental de la acción, que solo se atiene a la adecuación entre medios y fines, la segunda formulación del imperativo categórico hace de la dignidad humana el último criterio del discernimiento moral, pues fundamenta la moral en la autonomía personal, la obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Según Kant, esta prohibición de la instrumentalización del otro debe ser observada con fuerza de ley natural en virtud de la racionalidad, que es una segunda naturaleza. Así lo expresa en la tercera formulación: obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse en tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Fue así como Kant dio un lugar central a la dignidad intrínseca de la persona humana, desplazando así a la dignidad de la persona, que se fundamentaba en el haber sido creada por Dios a imagen suya. Hasta entonces se había admitido que la dignidad del ser humano hundía sus raíces en el hecho de ser dueño de sus propios actos, con una libertad análoga a la libérrima voluntad divina que lo había creado. El humanismo renacentista, en su antropocentrismo, había apoyado la idea de dignidad humana en razones religiosas, tal como puede verse en el discurso sobre la dignidad del hombre, considerado como el documento inaugural de una nueva manera de ver la realidad a escala humana. No te he creado ni celeste, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal, con el propósito de que tú mismo, como juez y supremo artífice de ti mismo, te dieses la forma y te plasmases en la obra que eligieras. Oh magnífica libertad de nuestro Padre Dios, oh admirable destino, oh admirable destino del hombre, a quien se ha sido concedido
el obtener lo que él desee ser, lo que él quiera. Pico de la Mirandola. Este fragmento del siglo XV todavía coincidía con el espíritu de la referencia hecha por Tomás de Aquino al pensamiento de Juan Damasceno en el prólogo de la parte 1 y 2 de la Suma Teología. En tal referencia aparece como fuente de la dignidad del ser humano el hecho de haber sido creado por Dios, libre y dueño de sus propios actos, tal como corresponde a la imagen del Creador. Cuando decimos que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, entendemos por imagen todo, como dice el Damasceno, un ser dotado de inteligencia, libre albedrío y dominio de sus propios actos. Por eso, después de haber tratado del ejemplar de Dios y de cuanto produjo el poder divino según su voluntad, nos queda estudiar su imagen, es decir, el hombre, como principio que es también de sus propias acciones por tener libre albedrío y dominio de sus actos. Este concepto antropológico cristiano fue apropiado por la mentalidad secular moderna que lo separó del ámbito religioso en que había surgido para transformarlo y hacerlo universal, tomando como base la racionalidad humana, ya no la condición de criatura semejante al Creador. La secularización de la tradición sobre la dignidad humana representa la maduración de una tradición antropológica que servía como base a la modernidad. La formulación kantiana de la dignidad humana como fin en sí misma constituye quizás el fundamento más sólido de lo que desde la segunda mitad del siglo XX sería conocido como como los derechos humanos, un discurso moral que en la actualidad aspira a ser reconocido como universal. Derechos humanos y diversidad cultural. Los derechos humanos hacen referencia a la satisfacción de las necesidades que tiene una persona para vivir su dignidad. Para autores como Tomás Puig, estos derechos se basan en el reconocimiento de que los seres humanos con toda capacidad pasada o potencialmente futura de participar en prácticas y conversaciones morales, tiene ciertas necesidades básicas y el reconocimiento de que esas necesidades dan origen a poderosas obligaciones morales. Los derechos humanos abarcan los ámbitos político, social, económico, cultural, ambiental y reproductivo. Esto lo convierte en importantes referentes para concretar la noción universal de dignidad humana, pues dan una idea completa de las condiciones en las que viven las personas. Su pretensión de universalidad puede verse en los artículos 2 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Toda persona tiene derecho
a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. ONU 1948. Poye advierte cómo la categoría de derechos humanos también es el resultado de un proceso de secularización de las obligaciones entendidas antes a partir de las nociones de ley natural y de derechos naturales. Este proceso de secularización puso en evidencia la conexión existente entre ser titular de derechos y tener la facultad de reclamar y de defender los propios derechos. Oye, 2005. Con la modernidad, las obligaciones morales propuestas como derechos naturales en la historia del pensamiento occidental desde la perspectiva de la ley natural se transformaron al introducirse la idea de que los requerimientos morales relevantes tienen sus cimientos en el interés moral de determinados sujetos, los titulares de derechos. La introducción del lenguaje de los derechos humanos pone en relieve la declaración existente entre una clase especial de requerimientos morales y la condición moral particular de los titulares de los derechos. Según Poye, el término humano como reemplazo del término natural señala abandono del interés por alguna condición ontológica independiente del reconocimiento de los derechos. En este cambio de la perspectiva metafísica por la perspectiva política, los derechos humanos y solo ellos aparecen como fuente de requerimientos morales relevantes, condición que los hace iguales entre sí. Todo ser humano detenta los mismos derechos, no importa de quién se trate. El discurso de los derechos humanos se ha extendido notablemente durante las últimas décadas. Sin embargo, ha sido objeto también de ciertos escepticismos sobre la solidez conceptual de su fundamentación. Tal escepticismo se expresa en tres críticas dirigidas respectivamente a la legitimidad de los derechos humanos, a su coherencia y a las limitaciones culturales de su alcance. La primera crítica se basa en la duda sobre si los derechos pueden tener legitimidad en el caso de no haber sido sancionados por el Estado. Desde esta perspectiva, no hay derechos anteriores a la legislación, razón por la cual no existe una fuente de legitimidad para los derechos humanos. Autores como Karl Marx y Jeremy Bentham subrayan que los derechos solo pueden ser concebidos en términos postinstitucionales, pues de otra manera es imposible su defensa en los tribunales o en otras instancias encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes. Ante esta crítica, Amartya Sen responde que los derechos humanos se refieren a garantías cuya demanda se apoya en juicios éticos que conceden una importancia intrínseca a estas garantías. Para este autor, los derechos humanos pueden ser invocados más allá del ámbito de su aplicación legal, porque se trata de demandas éticas que sobrepasan el campo de los derechos legales.
sobre los cuales se legisla en un estado. Se trata de distinguir entre derechos humanos morales y derechos humanos legales, dejando a salvo la prioridad de aquellos sobre estos. En tal sentido, Sen coincide con Pogge, para quien la validez de los derechos humanos morales es tan independiente de los poderes gubernamentales, al punto que solo si respeta los derechos humanos morales puede un poder gubernamental gozar de legitimidad. La segunda crítica a los derechos humanos se refiere a la vacuidad de unos derechos que no conllevan obligaciones alguna por parte de la instancia que sería objeto de las obligaciones correspondientes. Frente a esta postura convencional, según la cual solo es razonable formular los derechos formulando al mismo tiempo las correspondientes obligaciones, Sen advierte que es posible pensar en unos derechos que deberían tener todos los individuos más allá de su ciudadanía y cuya observancia deben demandarse a todos los que están en condiciones de ayudar, garantizando de este modo la libertad real de todas las personas. En este sentido, Sen coincide también con Pogge, pues considera que una sociedad debe garantizar la seguridad de las personas en lo que se refiere a alcanzar los objetos de sus derechos humanos, pero que esto solo puede darse si la ciudadanía ejerce una vigilancia atenta sobre la realización política de tales derechos. El compromiso de la ciudadanía contribuye al compromiso gubernamental en la medida en que habilite y emplace al Estado para que no sea impotente ni indiferente ante las violaciones de los derechos humanos. Para Pogge, los ciudadanos son los responsables de custodiar el cumplimiento de estos derechos. El gobierno puede ser pues el primordial garante de los derechos humanos y el principal referente que puede tenerse en cuenta en la valoración de la falta de respeto oficial, pero los guardianes últimos de los derechos humanos son los individuos. Según Pogge, se espera que la legislación guarde armonía con los derechos morales para que estos se concreten en unos derechos humanos legales. Pero no solo las instituciones, sino también la propia conducta y las prácticas sociales han de reflejar y respetar tales obligaciones. Si se formula que las obligaciones morales derivadas de los derechos humanos son incondicionales, es porque se considera que deben ser respetadas más allá de los límites impuestos por épocas, culturas, religiones y tradiciones. Tendemos a confiar más en la incondicionalidad de una obligación moral cuando este requerimiento no está limitado a alguna época, cultura, religión, tradición moral o filosofía particular. En este sentido es la tercera crítica de la que más interesa desde la perspectiva de la diversidad cultural.
Esta problematiza la existencia de una ética basada en valores universales que permita la demanda de la libertad política y de los derechos civiles en contextos no occidentales. Desde este punto de vista, parece que los derechos humanos basados en las ideas de libertad individual y dignidad universal son exclusivos del mundo occidental. Algunas personalidades políticas tan conservadoras como Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur entre 1959 y 1990, justifican el autoritarismo al sostener que la ética de la cultura asiática se fundamenta en la disciplina y la lealtad y no en los derechos individuales. Esta posición representa para Zen una burda generalización, pues en Asia vive una población tan numerosa como heterogénea. Desde la óptica de la diversidad cultural, Zen responde la crítica con base en el mismo argumento. No existe ningún valor por antonomasia que se aplique a esa inmensa y heterogénea población, ninguno que la distinga como grupo de los pueblos del resto del mundo. En pueblos como los de Japón, China, Corea y Singapur se traspasan diferentes tradiciones culturales, pero en Occidente muchas veces se considera que la primacía de la libertad política y de la democracia es un patrimonio exclusivamente occidental. Zen advierte cómo en la doctrina de Confucio existe una gran diversidad de tradiciones y pese a lo pretendido por Lee, no siempre se recomienda la lealtad hacia el Estado. Así sucede en los casos en que los intereses del Estado chocan con los intereses familiares. El gobernador Xi se dice a Confucio: entre mi gente hay un hombre de indomable integridad. Cuando su padre robó una oveja, lo denunció. Y Confucio responde: entre mi gente los hombres íntegros hacen otras cosas. Un padre encubre a su hijo, un hijo encubre a su padre, y hay integridad en lo que hacen. Zen. Oriente cuenta con su historia de tolerancia, que muchas veces es desconocida. En la misma época en que la cristiandad buscaba someter a los creyentes de otras religiones, en Oriente existía ya la voluntad política de respetar las diferencias religiosas, tal como lo propondría mucho después la modernidad europea. La figura del emperador indiano Ashoka, convertido al budismo, sirve a Zen para ilustrar la tolerancia y la atención a la ética pública en Oriente del siglo III a.C. La tolerancia fue promovida por este universalista como condición del buen gobierno y como norma para la conducta de los ciudadanos. Las sectas de otras personas merecen, todas ellas, que se las venere por una u otra razón. Actuando así, un hombre exalta a su propia secta y al mismo tiempo hace un favor a las sectas de otros. Actuando al contrario, un hombre perjudica las de otros por sentirse tan vinculado a la suya, que solo pretende aumentar su esplendor. En realidad, con esa conducta causa un grave daño
a su propia secta. En el siglo XVII después de Cristo, el emperador mongo Akbar practicó la tolerancia en la India al aceptar la libertad de cultos y de prácticas religiosas, algo extraño en la Europa de aquellos tiempos de la Inquisición. Nadie debe ser molestado a causa de la religión y debe permitirse a cualquiera que adopte la religión que desee. Además de Akbar, se acude a otros ejemplos de tolerancia religiosa en el Islam que superan la visión de los gobernantes europeos de la época de las cruzadas. Todas estas evidencias sirven para mostrar que la preocupación de los derechos y las libertades no es un patrimonio exclusivo de Occidente, saliendo así al paso de la arbitrariedad con que algunos autores defienden el autoritarismo al acudir a la visión muy limitada de tradiciones supuestamente homogéneas. La libertad no es valorada solo por una cultura y las tradiciones occidentales no son las únicas que nos preparan para adoptar un enfoque de los problemas sociales basado en la libertad. Universalismo e identidad cultural. La noción de libertad individual en el aprecio por ella son cuestiones que aparecen estrechamente ligadas al asunto de la identidad de la persona y a las diferencias culturales. Por esta razón, la discusión sobre los derechos humanos como clara expresión de la dignidad humana en medio de la diversidad cultural hace necesario valorar la postura política de comunitaristas como Charles Taylor. Este crítico de la visión universalista de la dignidad igualitaria señala la complementariedad que existe entre la visión universalista de la dignidad humana y la visión que atiende a las diferencias entre culturas. Con la política de la dignidad igualitaria, lo que se establece pretende ser universalmente lo mismo, una canasta idéntica de derechos e inmunidades. Como la política de la diferencia, lo que pedimos que sea reconocido es la identidad única de este individuo o de este grupo. El hecho de que es distinto de los demás. Taylor llama la atención sobre el necesario reconocimiento de la diferencia como condición para aceptar la dignidad universal. La dignidad de la persona debe ser valorada a través del reconocimiento de lo peculiar de cada identidad. La demanda universal impele a un reconocimiento de la especificidad. La política de la diferencia brota orgánicamente de la política de la dignidad universal. Sin embargo, la perspectiva de la política de la diferencia y de la política de la dignidad universal se critican en forma mutua. La política de la diferencia es criticada por violar el principio de la no discriminación y la política de la dignidad universal lo es por negar la identidad para introducir a las personas en un molde homogéneo que desconoce las diferencias culturales. La política del universalismo reconoce la igualdad en dignidad de todo ciudadano y niega la discriminación entre diferentes estratos jerárquicos de ciudadanía, pero no es fácil sostener que la igualación política pueda conseguirse al margen de las desigualdades económicas, muchas veces relacionadas con la discriminación
cultural. Las personas a quienes la pobreza ha impedido sistemáticamente aprovechar de lleno sus derechos de ciudadanía han sido relegadas, según esta opinión, a la categoría de segunda clase. Taylor ve un paralelismo entre la parcialidad introducida al implementar políticas redistributivas como medio para evitar la permanencia de algunas personas en la segunda clase de ciudadanía por razones económicas y la necesidad de favorecer a algunos grupos mediante un trato diferenciado para evitar la discriminación, mientras que la política de la dignidad universal luchaba por otras formas de no discriminación que eran enteramente ciegas a los modos en que difieren los ciudadanos. En cambio, la política de la diferencia a menudo redefine la no discriminación, exigiendo que hagamos de estas discriminaciones la base del tratamiento diferencial. Si bien ciertas medidas que favorecen a algunos miembros de grupos marginados en el acceso a la educación o al empleo pueden ser vistas como justas desde una perspectiva igualitaria, en realidad la política de la diferencia lo niega la política universal de la dignidad. El sentido kantiano de la dignidad humana como capacidad de dirigir la propia vida con base a principios universales se ubica en la misma esfera universal en que está el potencial humano preconizado por la política de la diferencia, el potencial de moldear y definir nuestra propia identidad como individuos y como cultura. Es así como desde una perspectiva multicultural la infravaloración de cualquier grupo humano no solo aparece como equivocada fácticamente, sino como moralmente incorrecta por rechazar el principio fundamental que reconoce el mismo potencial común a todos los seres humanos y por desconocer el valor igual de lo que en realidad han hecho con ese potencial. Las críticas más radicales hechas desde la política de la diferencia al liberalismo de la dignidad igualitaria coinciden con la conservadora crítica culturalista expuesta antes en este artículo al señalar que los liberalismos no son sino reflejo de algunas culturas particulares. Para Taylor, la ceguera de la dignidad igualitaria es reflejo de una cultura hegemónica y evidencia que la sociedad supuestamente justa y ciega a las diferencias no solo es inhumana en la medida en que suprime las identidades, sino también en una forma sutil e inconsciente resulta sumamente discriminatoria. El aspecto más preocupante para este comunitarista es que el liberalismo no sea más que un particularismo que se disfraza de universalidad. La versión rígida del liberalismo que se apuesta a la neutralidad cultural puede todavía ser defendida por sus representantes, pretendiendo que encarna el ideal de un terreno neutral en que podrían unirse y coexistir personas de todas las culturas. Pero en la defensa sería necesario desconocer visiones culturales tan importantes
como la islámica, según la cual no puede hablarse siquiera de separar la política y la religión en la forma como hemos llegado a esperar que acontezca en la sociedad liberal de Occidente. Se pone de manifiesto así una vez más que el liberalismo no puede reunir a todas las culturas en cuanto no es sino la expresión política de una cultura occidental incompatible con otras. Además, como bien lo saben muchos musulmanes, el liberalismo occidental no es tanto una expresión de la visión secular post-religiosa que se popularizó entre los intelectuales liberales, cuanto un retoño más orgánico del cristianismo. Según Taylor, no cabe entonces atribuir al liberalismo la neutralidad cultural con la base de ordinario que se le asocia, pues se trata de un credo combatiente. Aunque Amartya Sen advierte la importancia que tiene las diferencias culturales en las posibilidades de las personas para llevar su vida dignamente, aunque Amartya Sen advierte la importancia que tienen las diferencias culturales en las posibilidades de las personas para llevar su vida dignamente, critica comunitarismos como el de Charles Taylor por concebir la identidad como algo natural. Desde su punto de vista, el comunitarismo tendría una noción extremadamente simple que desconoce la importancia de la libre elección que tienen los sujetos al dar prioridad a algunas de sus identidades particulares sobre otras suyas. Muchos pensadores comunitaristas tienden a afirmar que una identidad comunitaria dominante es solo una cuestión de autorrealización y no de elección. Desde la perspectiva comunitarista, parece entonces que la identidad fuese objeto no de elección, sino de un descubrimiento tan asombroso que deja. Desde la perspectiva comunitarista, parece entonces que la identidad fuese objeto no de elección, sino de un descubrimiento tan asombroso que no deja espacio alguno a la libre decisión sobre qué filiación debe estar por encima de las otras. Esto resta espacio a la libertad del individuo para identificarse como miembro de un grupo o de otro. Cuando uno inevitablemente es considerado francés, judío, brasileño o afroamericano, árabe o musulmán, aún tiene que decidir qué importancia exacta adjudicarle a esa identidad por sobre la importancia de otras categorías a las que uno también pertenece. Sen explica cómo el comunitarismo se basa en la misma noción estrecha de identidad personal en la que se apoya la tesis de el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, en la que se yerra mucho antes de referirse al choque, pues se comienza por proponer en forma singularista la categoría civilización. Huntington diferencia
entre formas culturales a partir de tradiciones religiosas contrapuestas y hace invisibles diferencias políticas de clase, de nacionalidad, de género, de comunidad lingüística, entre otras. En su reduccionismo, esta perspectiva no solo soslaya las diversidades internas que existen entre los grupos que hacen parte de cada civilización, sino también el alcance de las interacciones intercivilizacionales. Los partidarios del fundamentalismo islámico y quienes quieren que sea superado coinciden en su equivocación de ver los pueblos musulmanes solo en su condición de islámicos. La insistencia en una singularidad no elegida, constitutiva de la identidad, reduce las diferencias de la humanidad y con su debilidad descriptiva introduce volatilidad en el mundo al empobrecer el razonamiento social y político. En contraste con esto, para Zen, la principal esperanza de armonía en nuestro mundo atormentado reside en la pluralidad de nuestras identidades. Libertades, desarrollo y calidad de vida. Las críticas hechas a la universalidad con la que se ha propuesto la dignidad humana en su versión secular ponen de manifiesto el excesivo carácter formal de la propuesta kantiana y advierte sobre el peligro de reducir los derechos humanos y un discurso cuyo grado de universalidad depende de su nivel de abstracción. En medio del debate sobre la diversidad cultural y las limitaciones que tal diversidad impone a una moral universal de los derechos humanos, el enfoque de las capacidades propuesto por Amartya Sen resulta de gran utilidad para concretar la manera en que debe ser comprendida la dignidad humana más allá de formulaciones ontológicas y metafísicas. Como el enfoque kantiano, el Zen también se centra en la libertad individual, pero tiene la ventaja de prestar atención a los contextos culturales en que ésta debe realizarse como libertad real. Es así como Zen relaciona la libertad con algunos indicadores muy concretos que permiten establecer y comparar la calidad de vida de individuos de comunidades humanas con base en la noción de desarrollo como ampliación de las libertades. Considera que factores como la salud, la educación, la esperanza de vida, la nutrición, el empleo, la información y la participación son indicadores que permiten establecer el grado de libertad real del que gozan las personas y las comunidades que conforman una sociedad. La visión que este autor tiene del desarrollo se fundamenta en la capacidad que tienen las personas de vivir en libertad para interactuar con la sociedad y con el mundo. Esto le permite proponer que en una sociedad justa los individuos pueden llevar el tipo de vida que consideren valioso. La libertad se refiere en este enfoque a los procesos de participación y a las oportunidades reales con que los individuos
cuentan en sus circunstancias particulares. Desde una perspectiva deontológica, se concibe el desarrollo como la superación de la falta de libertades, tomando distancia a la vez del libertarismo y del utilitarismo. Es preciso no limitarse a analizar solo los procedimientos adecuados, como lo hacen a veces los llamados libertarios, sin preocuparse en absoluto de si algunas personas desfavorecidas son privadas o las oportunidades adecuadas, como hacen a veces los partidarios de un enfoque basado en las consecuencias, sin preocuparse por la naturaleza de los procesos que degeneran, por la naturaleza de los procesos que generan las oportunidades o la libertad de elección que tienen los individuos. Esta posición coincide con la de Pogge, quien se ubica en un punto intermedio entre la visión minimalista de los libertarianos, que no admite ningún deber relacionado con los derechos humanos, y la visión maximalista de los utilitaristas, que consideran a todas las personas como responsables de cualquier privación padecida por alguien en cualquier lugar del planeta. Para Pogge, el orden institucional debe estructurarse de modo que los derechos humanos puedan concretarse tanto como sea razonablemente posible. Para este autor, el derecho humano de una persona está a salvo solo si tal persona goza de un acceso seguro al objeto de ese derecho, y esto es una responsabilidad de quienes participan con ella del mismo sistema social. Aquí haremos una pausa. Continuaremos en el articulado que comienza con: para Pogge, el orden institucional debe reestructurarse de modo que